Gloria a Dios. Bueno, Padre, Señor amado, gracias, Señor. Bueno, quiero darle los buenos días a todas las personas que están aquí. Igualmente, Señor amado, a las personas que van a estar viendo este video, quiero darles un saludo especial. Quiero decirle, persevere en las cosas de Dios, persevere en el pensamiento de Dios y verá cómo su vida será transformada y cambiada. Es perseverando, entendiendo esta nueva naturaleza y entendiendo lo que sucedió con esta naturaleza de pecado. Allí, en esta nueva naturaleza, podemos entender quién somos, nuestro carácter, nuestra identidad que tenemos ahora en Cristo. Padre, hoy te damos gracias, Señor amado. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él es el Maestro por excelencia. Tú dijiste que Él es el que nos enseñaría la verdad, que en Él podemos permanecer en la verdad. Y en esa permanencia de la verdad, hoy declaro, Señor amado, que esta verdad nos hará libres, Señor amado, en un mayor nivel, en una mayor revelación, en un mayor poder, Señor amado, para poder entender que ya, Señor, el juicio ya fue llevado a cabo en la cruz del Calvario y que ahora, por lo que ya fue llevado a cabo el juicio de la naturaleza de pecado en la cruz, podemos ahora, Señor, ser inocentes. Ahora, Señor, el veredicto no es condenación, Señor amado, no es culpabilidad, sino que ahora somos inocentes, Señor. Y la sentencia ya no es la sentencia de muerte, porque ya Cristo, Señor, se la llevó en la cruz. Es una sentencia de vida. Y en esa vida tenemos la justicia para llegar a ser justos como tú eres justo. Por eso, Señor, en esta mañana, Padre, oro para que continúes transformando nuestra manera de pensar. Señor, necesitamos de verdad pensar como tú, pensar desde la dimensión del nuevo corazón en donde está la mente de Cristo. Es allí en esa mente de Cristo que podemos pensar de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo a nuestra identidad nueva que tenemos en una nueva naturaleza divina de Dios. Por eso hoy venimos, Señor amado, derramando nuestro corazón delante del trono de tu gracia, Señor, para hallar esa gracia tuya, igualmente alcanzar esa misericordia, Señor amado, en este oportuno momento, Señor. Señor, y nos humillamos delante de ti para decirte: necesitamos la revelación, necesitamos aplicar, Señor amado, la revelación en la sabiduría que tú nos has dado, en ese conocimiento inmesurable que hay acerca de Dios y de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor amado, tomamos autoridad, Señor amado, y declaramos, Señor amado, que mi alma abraza la transformación, mi alma abraza el cambio de manera de pensar, Señor amado, que es dado por la nueva mente de Cristo en nosotros, y en el poder de tu Santo Espíritu sabemos que lo logramos. Sabemos, Señor, que las fortalezas son tumbadas. Sabemos, Señor amado, que los pensamientos contrarios a la verdad de la naturaleza divina de Dios en nosotros son destruidos, Señor amado, que aún tenemos el discernimiento para entender lo que viene de ti, Señor amado, y lo que no viene de ti, Señor amado. Por eso hoy queremos, Señor amado, usar las armas poderosas espirituales que tienen ese poder divino para destruir esta fortaleza, desmantelar estos engaños, quitar estos errores, derribar esos razonamientos torcidos, esas fantasías engañosas. Aún, Señor amado, entender que en la naturaleza divina de Dios las cosas se manifiestan también en lo natural. Como lo que sucedió con la naturaleza de pecado, ahora cuanto más en la naturaleza divina de Dios, y teniendo la mente de Cristo, van a llegar a manifestarse las cosas divinas a través de nosotros, Señor amado, a causa, Señor amado, de lo que ya tú hiciste por nosotros en la cruz. Hoy, Señor amado, oramos de acuerdo a Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento tuyo. Igualmente continúa alumbrando los ojos, continúa penetrando en el alma, continúa penetrando, Señor, en cada área en donde el enemigo nos ha estado engañando, Señor amado. Continúa penetrando, Señor amado,
en todas las partes de nuestras emociones, sentimientos, en el alma, en la parte, Señor amado, de este cerebro humano, Señor amado. Señor, que se dispara, Señor amado, a las circunstancias adversas, Señor amado, y se acciona, Señor amado, no en la naturaleza divina, sino en la naturaleza de una mente caída todavía. Pero hoy queremos, Señor amado, poder entender la profundidad de estas cosas. Por eso te pido, Señor amado, que llenes y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para saber cuáles son las riquezas de la gloria que ya tenemos en tu Hijo, cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, Señor amado, según la acción de la fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, así también lo hizo con nosotros. Oramos de acuerdo a Efesios 3, Señor amado, para que los recursos inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu. Revélanos profundamente, Señor, a nuestra alma. Revélanos la dimensión de la naturaleza divina en nuestro espíritu, Señor amado, para que así Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe, igualmente echando raíces, Señor, en el alma. Echando raíces en el alma, raíces de la santidad, raíces, Señor, de bendición, raíces de la vida, raíces, Señor amado, que reemplazan, Señor amado, las raíces de iniquidad que hubieron a causa de la naturaleza de pecado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado. Oramos porque queremos experimentar el amor de Cristo, lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo, Señor amado. En la profundidad de la dimensión de la mente, en el corazón, Señor amado, para que el alma sepa, Señor amado, que lo que ahora tenemos en Él es verdadero, es cierto, Señor amado, es tangible, es real, que el amor de Dios sí está dentro de nosotros, Señor amado, que sí podemos manifestar obras de justicia, Señor amado, no a causa de nosotros, Señor, que el alma sí puede obrar con las obras de justicia por la dimensión de la naturaleza divina de Dios que ahora está dentro de nosotros. Gracias, Señor. Oramos para ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra de justicia, creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para ser fortalecidos, Señor amado, con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y ser constante en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Señor por todo. Él, quien nos hizo aptos para participar de la herencia del reino. Oramos para entender que ya no vivimos en esta naturaleza caída, que el estado ya fue quitado, Señor amado, pero que ahora, Señor amado, el alma, Señor amado, se encuentra en un estado de inocencia, de pureza, de santidad, no a causa de ella, sino a causa, Señor amado, de que tú llevaste el juicio en la cruz del Calvario para yo ahora, Señor amado, gozar en la dimensión del Espíritu el estado, Señor amado, de inocencia, de pureza y de santidad, en lo que ya tú hiciste en la cruz por nosotros en Cristo Jesús, Señor amado, para que esta alma ahora se habitúe a vivir en esa dimensión de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por esta mañana. Gracias por los estudiantes que ya vienen en camino. Gracias, Señor amado, por la puntualidad, Señor amado. He creído que en esta naturaleza divina, aún, Señor amado, la puntualidad será, Señor amado, vista de una manera visible, Señor amado, en estos estudiantes, Señor. Que ellos puedan aprender y entender, Señor amado, que cuando se dice a una hora, tiene que ser a esa hora, Señor. No antes, no después, Señor amado. Hoy te glorifico, Señor, porque el alma nunca hubiera podido ser obediente, Señor amado, a la puntualidad si no fuera porque esa iniquidad, esa maldad, Señor amado, de negligencia, Señor amado, igualmente se la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora enséñale, Señor, que esa iniquidad de indolencia no tiene autoridad sobre ellos, porque hay una nueva raíz, una raíz santa, una raíz justa, una raíz verdadera, una raíz, Señor amado, que produce, Señor amado, un alma que alinea el alma, Señor amado, a poder manifestar
el fruto de la obediencia, el fruto de justicia, el fruto de la verdad, el fruto de la salvación, el fruto del arrepentimiento, el fruto, Señor, que viene a causa de una nueva raíz, a causa de una nueva semilla, a causa, Señor amado, de que el alma, Señor, se encuentra como la rama injertada, metida, Señor, en la vid verdadera, Padre. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pueden sentarse. Verdaderamente, si no llegan a entender lo que es la maldad del corazón o lo que es en lo que se encuentra el alma humana, en estas maldades de los pensamientos, va a ser difícil que se dejen hábitos viciosos en nosotros. Entonces vamos a mirar el tema justicia y juicio. Es una clase muy hermosa, como todas las que el Señor nos ha dado. En esta clase vamos a mirar cosas muy interesantes. Ahí puse la cruz, hoy la subí. Igualmente puse ciertos letreros sobre la naturaleza caída de pecado que hubo en nosotros, pero también hay otros letreros más que se encuentran en la naturaleza divina de Dios. Recordemos que el alma no nace de nuevo, que ahora ya no vivimos tampoco en el estado muerto del alma, sino que ahora vivimos en un estado, en una dimensión espiritual diferente a la que teníamos a causa de la naturaleza de pecado. Por eso sí podemos vivir, oigan bien, viviendo la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, aquí comenzamos el título: Dios es justo y verdadero. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado, en Él no hay preferencias, en Él no hay nada de estas cosas. Él es justo y Él es verdadero y Él es fiel. Y Él es único, único en su esencia, único en su carácter, único en todo, porque todos los atributos de Él en Él son esencia de su ser. No es que Él tiene, no, Él es, que es muy diferente a tener. Amén. Bien, entonces, introducción. Allí la introducción la pueden leer en sus bosquejos, vamos a mirarla. En nuestros bosquejos dice: entender el carácter de Dios nos lleva a comprender su justicia. Entonces hoy vamos a estar mirando algunas características de la esencia de la naturaleza divina de Dios. ¿Para qué? Para poder entender lo que hizo aquí en la cruz. Juicio hizo a causa del pecado que nosotros cometimos, para que ahora pudiéramos nosotros en esta nueva naturaleza gozar de la justicia. Entonces continuamos leyendo. Dice: reconocer que el juicio de nuestra naturaleza pecaminosa fue ejecutado sobre el cuerpo, allá está, la cruz, sobre el cuerpo de Jesús, es esencial para entender la profundidad de su justicia. Si no entiendes que en esa cruz Él se llevó este cuerpo, no vas a entender cómo puedes vivir en esta nueva naturaleza. Se lo digo sinceramente. Porque es en esta naturaleza y es en la dimensión del espíritu que ahora nosotros vivimos. Ya no vivimos como almas vivientes. Ya no somos el almático, el que se deja llevar por su razonamiento humano. Ahora tenemos la vida del espíritu y es por el espíritu que somos guiados, que somos llenos, que podemos caminar como Él camina. Como Él es allá arriba, así también nosotros podemos caminar aquí en la tierra. Bien, entonces Cristo, siendo el justo y verdadero, llevó sobre sí nuestra naturaleza caída y desfigurada, que ya les he enseñado varias veces estas cosas, de ahí que todo esto fue crucificado, muerto y sepultado. Restaurando en nosotros, ¿qué? La imagen recta y justa de Dios. ¿En dónde? ¿En el alma? No. ¿En la dimensión qué? Espiritual. Dándonos un nuevo espíritu y dándonos un nuevo corazón. ¿Amén? Y luego entonces vemos que por eso todo el pensamiento contrario a la justicia divina distorsiona lo que somos en Él. Cualquier pensamiento, oiga, que tengas o que permitas en la dimensión de la mente de tu corazón, que es contraria a la verdad de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, puede llegar a distorsionar y darte una creencia incorrecta de lo que realmente eres en Cristo.
Por ejemplo, el enemigo te puede poner, no has sido perdonado. O eso de quitar la autoridad de esas áreas que están allí sucias. Eso no, ¿para qué? Eso no lo haga. Eso es mentira. Pero ¿saben qué? Esos pensamientos son contrarios a la naturaleza divina de Dios y a lo que ya Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vamos a creer al pensamiento que es contrario a la verdad de Cristo o le vamos a creer que realmente esto ya fue crucificado, muerto y sepultado? De ahí que no tenemos que, por las circunstancias, no tenemos que ser afectados por las cosas externas, porque ahora hay un poder en la dimensión del corazón que me hace pensar diferente a como pensaba anteriormente en esta dimensión. Bien, entonces continuamos. La potestad de la muerte ya fue derrotada y ahora, viviendo en el reino de la luz y de la vida, estamos llamados a proyectar en Cristo la verdadera justicia, una mente de santidad, rectitud, pureza y verdad. Bien, vamos al propósito. El propósito está en las pantallas, así que lo podemos leer desde la pantalla. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Mostrarles que debido al carácter santo, puro y justo de Dios, el pecado que trajo la sentencia de muerte sobre el hombre requería ¿qué? Un pago justo. ¿Y cuál era el pago? El pago ¿de qué? Del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, ¿cuál era el pago que tenía que cumplir Jesucristo? La muerte. ¿Cuál muerte? Pues la suya y la mía. ¿A causa de qué? Pues del pecado del primer Adán. Solo fue un pecado. Oigan, solo fue un pecado. Solo hubo una transgresión. Solo hubo una semilla que Él dejó sembrar en su corazón contraria a la verdad de Dios. Solo uno bastó para dañar todo el diseño de la naturaleza divina de Dios a causa de una mente distorsionada y entenebrecida. Y luego dice, esa paga, la muerte, fue asumida por Jesús, quien cargó con nuestra naturaleza pecaminosa. La obra de la cruz proclama que el hombre ha sido liberado del pecado y por lo tanto libre del juicio de ¿qué? De muerte. ¿Fue o no fue? ¿Murió o no murió? Entonces, no quiero que usted tenga solo el conocimiento religioso. Ese ya no lo queremos. Nosotros queremos es el conocimiento de experiencia. Estamos experimentando el poder de la muerte al pecado para poder experimentar el poder de la vida que viene de Él en nuestra nueva naturaleza. Y esto es importante. Continuamos. Dice, la resurrección de Cristo confirma nuestra ¿qué? Justificación. ¿Fuimos justificados en Él? Sí. ¿De qué fuimos justificados? ¿De qué fuimos justificados? Bueno, éramos culpables, pero ahora Él nos hizo inocentes. Fuimos justificados en la cruz del Calvario a causa de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La resurrección de Cristo confirma nuestra justificación y nos introduce en una nueva mente y naturaleza dentro del reino de Dios. Por eso fue que puse ese mazo y puse la palabra de Dios allí. Objetivo. Veamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de yo enseñarles a ustedes? Oiga, ya usted tiene justicia de Dios en Cristo y no es por las obras suyas ni por la ley, ni por guardar la ley que tenemos justicia. Tenemos justicia porque Él fue el que nos las dio. Oye, cuando tú comienzas a entender que tienes la justicia de Dios en Cristo, en esa nueva naturaleza, y que en esa semilla tienes una raíz de justicia, de santidad, de poder, de amor y de todo lo que viene, hasta la rama que somos nosotros, vienes de parte de Él. Y miren lo que dice, caminar en la justicia de Dios para manifestarla en la tierra, tejiendo así el vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los, ¿qué? De los santos. Entonces, ¿hay justicia de Dios en nosotros o no hay? ¿A causa de qué? Del poder de la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, Sayan, echa un poquito más atrás está muy adelante y hay que tener mucho cuidado, entonces prefiero que la pongas hacia atrás. Bien, gracias, mi amor. Bien, entonces ya leímos el objetivo, caminar en justicia de Dios. Vamos un momentico a mirar algo en Isaías.
porque yo quiero que usted entienda eso de caminar en justicia, pero ¿cómo así? Isaías 60 creo que está. Recuerden que los celulares deben estar apagados. Ok, vamos al versículo 3, 61:3. Y yo quiero que usted entienda algo. ¿Y cómo nos llama aquí la palabra? La palabra aquí nos llama árboles ¿de qué? De justicia. Ahora, ¿quién es el justo y el verdadero? Cristo. Entonces, por ser el justo y verdadero y sin pecado, ¿fue levantado de los muertos? ¿Sí o no? Entonces la muerte no lo pudo ¿qué? Retener, ¿verdad? Entonces, ¿será que el pecado o la muerte me pueden retener abajo a mí? No. Pero hay que entender también, oigan bien, que en esa semilla, al dar en nosotros raíz, ahí hay una raíz ¿de qué? De justicia, no de injusticia, no de maldad, no de pecado, sino una raíz ¿de qué? De justicia. Mire y verá, vamos a mirar el versículo. Vamos a mirar la parte de la mitad. Y seremos llamados ¿qué? Árboles ¿de qué? De justicia. ¿Por qué puede llamarnos árboles de justicia? ¿Por qué? Recuerden que estamos viendo el objetivo de la enseñanza. ¿Por qué podemos ser llamados árboles de justicia? Para ser justos, porque el justo es el que va a hacer justicia, no el injusto. El injusto va a hacer injusticia. El fruto de un injusto, de un impío, de un malvado, de un pecador, de una persona que vive en el pecado va a ser ¿qué? Injusticia, ¿correcto? Pero no así con nosotros. Entonces, hay una semilla incorruptible de la cual nacemos, que es la semilla verdadera de Cristo, del puro, del que no tiene mancha, del que no tiene pecado. Al nosotros haber nacido de esa misma semilla, nos hace ¿qué? ¿Árboles de qué? De justicia. ¿Cómo es la raíz de un árbol de justicia? Justa. Entonces, ¿podemos ser libres en nuestra alma de todo pensamiento contrario a esta verdad? ¿Será que podemos ser libres entonces de toda impiedad, de toda iniquidad, de toda injusticia, de toda reacción incorrecta? ¿De todo mal pensamiento incorrecto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la raíz y la semilla ahora son diferentes. Ahora tenemos la naturaleza divina de Dios que es justa. Bien, entonces luego dice, plantío de Jehová para gloria suya. Poderoso ese versículo. Entonces mírense como árboles de justicia porque eso es lo que somos. Por eso esta clase de hoy con respecto a justicia y juicio. Ese es el nombre que tenemos en esta clase. Bien, vamos a mirar la naturaleza de Dios, atributos morales, santidad, justicia, amor. Es importante que conozcamos la naturaleza de Dios. Es importante que conozcamos las características de la esencia de la naturaleza divina de Dios. Dios es un Dios justo, es un Dios verdadero. Tan justo y tan verdadero, tan puro y tan santo es Él, que Él dijo, tengo que darle la solución del problema a la naturaleza caída del hombre. Porque hasta cuando el Señor la redimió en la cruz del Calvario, nosotros no pudimos tener de nuevo esa justicia. Porque la justicia se nos fue imputada. ¿Quién se la puede ganar la justicia? ¿Hay alguien que aquí puede ganarse la justicia de Dios? No. Quiero que entiendan que la justicia es imputada, es dada al creyente cuando cree que Jesucristo fue resucitado. Porque cuando creemos que Jesucristo fue resucitado, oigan bien a esto, sabemos entonces que la muerte, que era la paga del pecado, no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque él era inocente y sin pecado. ¿Me siguieron acá? Y esto es importante. Porque yo quiero que salgan de aquí mirándose realmente como personas creyentes que son justos, con una raíz de justicia dentro de ustedes, con ese corazón lleno de la justicia de Dios para obrar las obras de justicia que Él ya tiene destinadas para nosotros. Amén. Entonces es importante entender los atributos morales, la santidad, la justicia y el amor. Y a medida que
vayamos desarrollando, van a entender esta enseñanza mucho más profundamente. Vamos a mirar entonces ese significado de justicia. ¿Qué significa esa palabra justicia? Significa ser recto, justo, en orden, conforme al estándar divino. ¿Es Dios justo? ¿Verdadero? ¿En él hay pecado o no hay pecado? No hay pecado. ¿Es puro? ¿Es fiel? ¿Es santo? Sí. Por lo tanto, la semilla incorruptible, quien es Dios hecho carne, era igual. Cristo era igual. Cristo llevaba en la semilla de su naturaleza divina, dada por la semilla incorruptible, tenía todas las características de justicia, de santidad, de verdad y todo lo que viene con la esencia de las características del ser Dios. Es tener una relación correcta con Dios basada en ¿qué? En su justicia. ¿Tuvo él una relación correcta con el Padre? ¿Qué espera él ahora de nosotros? Que tengamos una relación con él. ¿De qué? De justicia y a causa de la justicia. Bien, en el contexto hebreo, justicia no es solo cumplir una ley, sino vivir ¿qué? Dejando que el carácter de Dios se manifieste reflejándose en tu vida. ¿Cuántos de ustedes pueden manifestar el fruto de justicia, de rectitud? Mira que el Señor me ha estado enseñando mucho esto, porque es que hay cosas en nosotros todavía que es liviano a la verdad de Dios. ¿Liviano qué? A esa justicia que se nos fue imputada. Y tomamos las cosas muchas veces con liviandad. ¿Me siguen acá? Dejar un pensamiento contrario a la naturaleza divina de Dios en el corazón, ¿va qué? ¿Va a crear qué? ¿Un fruto bueno o un fruto malo? Entonces ya no sería un fruto de justicia, sino un fruto de pecado. ¿Ok? Entonces necesitamos entender que sí se puede porque ahora tenemos su naturaleza en nosotros. Así como lo hizo él, así también yo lo puedo hacer ahora. Bien, continuamos con esa palabra. En griego, justo, recto, eso es lo que es la palabra justicia. Significa el estado de ser justo ante Dios. La conformidad con su carácter y voluntad. ¿Y quién nos dio esa justicia? Entonces ¿sí puedes verte como santo? ¿O te estás mirando como pecador todavía? Como santo. Ahora, no significa que no cometamos errores, pero tenemos la sangre de Cristo Jesús que nos lava de los errores. ¿Ok? Ya no estoy en el estado caído, sino estoy en un nuevo estado, en un estado de inocencia, de justicia en Cristo Jesús. Significa el estado de ser justo ante Dios, la conformidad con su carácter y voluntad. En el Nuevo Testamento expresa ¿qué? Posición. ¿Cuántos estamos en la posición de arriba con Cristo? Entonces, ¿hay justicia o no hay justicia en ti? ¿Hay justicia o no hay justicia en ti? Hay justicia en ti. Claro que sí, hay justicia en ti. Hay justicia en ti. Eres justo, mírate como justo. Y al comenzar a mirarte como justo, yo te aseguro, oye, que vas a comenzar a producir el fruto de justicias. Así de sencillo. Bien, en el pensamiento griego del Nuevo Testamento, la justicia no es solo una conducta, sino es una naturaleza impartida. ¿Cuántos tenemos la naturaleza impartida? ¿Cuántos tenemos la naturaleza impartida de Cristo en nosotros? ¿Cuántos entienden que la naturaleza de Cristo que fue dada por la semilla incorruptible es la misma naturaleza de Dios? Son las mismas características divinas de Dios en él, en la dimensión espiritual. Y todas ellas se manifestaron siempre a través de su vida. Mi pregunta aquí, entendiendo ahora esto, ¿creen ustedes que si nosotros ahora tenemos esta naturaleza divina de él, en donde igualmente tenemos características impartidas en esa naturaleza a causa de la simiente incorruptible, quien es Cristo Jesús hecho carne? ¿Creen ustedes que podemos entonces producir fruto, obras de justicia? Gracias, debemos, así es,
Así es, Yoli, debemos de hacerlo. Bien, ok. La palabra juicio significa acto de juzgar, discernir o declarar lo que es justo. Hacer un correcto juicio entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que significa la palabra juicio. Ahora, ¿cómo se declaró al hombre después de la caída? ¿Cómo se declaró? Culpable. ¿Cuál fue la sentencia? Muerte. Entonces, tuvo que venir Dios, en semejanza de hombre, para poder redimir al hombre de ese veredicto y de esa sentencia. ¿Para qué? Para podernos dar ahora su naturaleza divina en nosotros. Amén. Bien, entonces continuamos. Vamos ahora a mirar significado de juicio. El único que puede juzgar con justicia es Dios. El único que puede juzgar con justicia es Dios. Pregunta: ¿llevó él a cabo el correcto juicio con respecto a lo que le pasó al hombre? ¿Sí o no? ¿Llevó él el juicio correcto con el hombre? ¿Cuál fue la sentencia del hombre? Ok, ahí están, la sentencia, ok. El veredicto fue ¿qué? Culpable. La sentencia fue la muerte. ¿Fue él justo? ¿Fue Dios justo al haber hecho esto? Porque esto ya es un juicio. Aquí ya hubo un juicio inmediato, eso fue instantáneo, eso fue inmediato. Eso es como si ya se hubiera definido culpable, sentenciado a muerte. ¿Sí me siguen acá? Esto es importante entenderlo, porque es que ahora en esa palabra de juicio, él tiene que llevarse el juicio ¿de qué? De mi veredicto y la sentencia. ¿Para qué? Para librarme en la cruz de este hombre, para darme este. ¿Sucedió o no sucedió? ¿El juicio sucedió o no sucedió? ¿Y dónde sucedió el juicio? En la cruz. ¿Fue justo? Sí, es justo, continuará siendo justo y permanecerá siendo justo porque todas las características de Dios en Él son eternas. No terminan, no tienen principio, no tienen fin, porque Dios es ¿qué? Eterno. Bien, entonces se traduce como juicio el veredicto, una justicia aplicada o gobierno recto, implica no solo castigo, sino restauración del orden divino. El juicio de Dios, aquí está en las diapositivas, el juicio de Dios siempre busca, restituir lo que fue dañado por el pecado. En griego, acción de juzgar, discernir, separar lo verdadero de lo falso. El veredicto, sentencia resultante del juicio. ¿Y quién la llevó? Cristo. Bien. ¿Puse doble? Ok, no importa. Ok, vamos a saltar esa. Ok, sí, vamos a saltar esa. Entonces, vamos a resumir tanto justicia como juicio, para que lo entiendan. Justicia es el atributo de Dios que expresa ¿qué? Su perfecta ¿qué? Rectitud, pureza y fidelidad. También igualmente su santidad. En Cristo esa justicia se imputa y se imparte a los creyentes para que podamos vivir conformes ¿a qué? A su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Pues la naturaleza divina del Dios hecho carne, Cristo Jesús. Por eso fue que la semilla fue incorruptible. Por eso fue que la semilla tenía todas las características de Dios. ¿En quién? Pues en Cristo. Y ahora nosotros en Cristo tenemos todas estas cosas y están inherentes dentro de nosotros. Inherentes significa que no se pueden separar de nosotros. Si Él en su naturaleza es justo, ¿cómo voy a ser yo? Y es inherente, es algo que debería estar manifestándose de una manera natural en nosotros, no forzadamente, sino natural, que sea innato.
Porque esa es la naturaleza divina de Dios dada a nosotros. Y todo lo de Él es innato, es inherente, es indivisible en nuestra dimensión espiritual, no en nuestra alma. En nuestra alma tenemos que aprender a vivir aquí, en esa nueva naturaleza. El otro día estuve con alguien y me dijo, usted habla como si no fuera humana. Y yo le dije, no, no lo soy. Porque yo vivo desde aquí. Y por lo que vivo desde aquí, mis palabras no son palabras del alma viviente, son palabras que son espíritu y vida. Amén. Bien, entonces sigamos. Para resumir, juicio es la manifestación práctica de esa justicia, el ejercicio de su autoridad para establecer orden, para corregir y vindicar lo que es recto. Pregunta, ¿vindicó, corrigió y estableció el orden de lo que es recto en nuestra nueva naturaleza? ¿Y cómo lo hizo? En la cruz. Este hombrecito de acá tuvo que ser crucificado acá. Por eso, tranquila, no te preocupes, no te me pongas así. Yo no me voy a poner brava. No, señor, si yo no me pongo brava, usted tampoco. Ok, solamente póngalo en silencio y ya. Tranquila, no se preocupe. Me llegaron a entender, ahí está la justicia de Dios. Oye, mírame a los ojos. No importa, no importa. Se equivocan, como tú también te equivocas. Deja que la justicia tome lugar y obras ¿en qué? En la justicia de Él, en su carácter. Amén. Bien, bonita enseñanza. Vea, Dios trae todo para bien. Hasta nos mostró que no debemos dejar manifestar que ninguna obra de injusticia. Bueno, continuamos. Entonces, en el juicio es la manifestación práctica de esa justicia. Ok, ya, para establecer orden, corregir y vindicar lo que es recto. ¿Vindicó o no vindicó? Claro que sí. ¿Estableció un orden ahora a través de la naturaleza divina? ¿Corrigió o no corrigió? Claro que sí. Ok. La justicia es la esencia del carácter de Dios. ¿Y dónde está? Oiga, ¿dónde está esa nueva naturaleza divina de Dios? ¿Dónde? En mí, en la dimensión del espíritu. ¿Sí o no? En nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta aquí, si la justicia es la esencia del carácter de Dios y si yo les enseñé acerca del carácter y sabemos que el carácter es el sello del Espíritu Santo, ¿sí puede ser usted justo o no puede? Estamos capacitados para ser personas justas. Porque es que la oración del justo es que puede mucho. Cuando uno ora de acuerdo con el corazón de Dios, oh my God, oigan, es tremendo la respuesta que uno mira, de verdad. Bueno, el juicio es la expresión, es la expresión de esa justicia en acción. Entonces, él tenía que llevar a cabo, ¿qué? Un juicio. ¿Por qué? Porque él es el justo. Entonces se evidenció, dice la justicia, la esencia, él es la expresión de esa, ¿qué? Justicia. ¿Fue justo? ¿Llevando el juicio? Sí. Y solo Él lo pudo haber hecho. El Dios hecho carne. Porque Él es el único justo. Ay, tremendo. Y cuando tú comienzas a entender esto, tú dices, wow, si puedo ser entonces una mujer, un hombre justo. Puedo hacer las obras de justicia. Hay una clase que es una de las últimas clases, que es las obras del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque es que hay un libro de obras escrito a nuestro nombre. Y yo le decía al Señor, yo quiero entender que en ese libro todas las obras que yo hago a través de la naturaleza divina de Dios, en la rectitud del corazón, están escritas. Y yo las quiero hacer. Yo las quiero hacer. De mí la gente se burla a veces. Porque si, por ejemplo, algo costó 1,200 pesos y yo le di y me dieron 2,000, yo tengo que darle los vueltos de los 800 a la persona.
Y de mí se burlan. ¡Ay, pero usted! Eso es rectitud. ¿Por qué me voy a quedar con un cambio? ¿Me siguen acá? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque es que realmente las obras de justicia es el lino fino, blanco, resplandeciente. Y entre más obras de justicia usted hace, más resplandor en ese vestido va a haber. ¿Por qué? Porque su corazón está más profundamente bebiendo, tomando, absorbiendo de la raíz de justicia que está dentro de nosotros. ¡Wow! Gloria a Dios, Señor, qué hermoso. Bien, entonces aquí puedo entender que el juicio de mi naturaleza de pecado fue sobre la cruz. Bien, vamos a continuar. La santidad de Dios incluye rectitud y justicia. Es por medio de su santidad que Dios desea ser conocido, siendo este el atributo por el cual es glorificado en mayor medida. Es el único atributo en el cual los ángeles dicen 3 veces, santo, santo, santo. El único atributo. Un panorama superficial de Dios y su santidad producirá una perspectiva superficial del pecado y de la necesidad de expiación. Si usted está mirando el pecado de una manera liviana, pues usted no va a estar mirando la cruz en todo su sentido verdadero, porque estás tomando a la liviana lo que Él hizo por tus pecados. ¿Me siguieron acá? Por eso es importante entender que la naturaleza de pecado tenía raíces profundas de maldad en el corazón de nosotros. El alma era la que actuaba de acuerdo con esas raíces de maldad que había en nosotros, pero ya la cosa cambió. Ya no estamos más en esa naturaleza. Bien, continuamos. Dios debía tratar con el pecado y lo hizo sobre el cuerpo de su Hijo, la simiente incorrupta. Salmos 89. Justicia y juicio son el cimiento ¿de qué? Mírelo acá. ¿Por qué cree usted que podemos tener esta naturaleza divina? Porque su trono, su cimiento es justicia y juicio. ¿Fue justo Él en lo que Él declaró sobre el hombre? El día que comieres de ese árbol, ese día morirás. Así de sencillo. Misericordia y verdad va delante de tu rostro. Dios no puede dejar de ser justo, porque la justicia es parte esencial ¿de qué? De su naturaleza. Vamos a mirar esto y vamos a analizar esa frasecita, esa pequeña frase. Dios no puede dejar de ser justo, porque la justicia es parte esencial de su naturaleza. Naturaleza divina de Dios. Mi nuevo corazón, nueva semilla, nueva raíz. ¿Será que yo puedo decir que yo no puedo dejar de ser justa? Porque la justicia divina de Dios es parte de mi nueva naturaleza. Piénselo. O sea que tiene que ser algo innato en nosotros, natural en nosotros, el ser justos. ¿Me siguieron acá el pensamiento? Si lo es Él, lo fue su Hijo, quien manifestó su justicia y llevó a cabo el juicio por el pecado para nosotros venir a ser justos, nosotros también lo podemos ser. Como es Él allá arriba ahora, así también somos nosotros acá abajo. Y esto es tremendo, porque en verdad no es que yo me esté atribuyendo de que soy Dios. No. Pero sí soy participante de la naturaleza divina de Dios. Y si en la naturaleza divina de Dios Él es justo, yo puedo ser justa. ¿Cuántos podemos ser justos? ¿Cuántos podemos reaccionar diferente a como reaccionábamos antes? Gloria a Dios. Entonces continuamos. Y luego dice, y su justicia no impide su amor. ¿Cuántos el amor de Dios fue derramado? Entonces, porque somos ahora justos y en la justicia de Él y tenemos ese amor de Dios, ¿será que podemos vencer? ¿Vencer esa podredumbre que había en nuestro carácter? ¿Vencer esos aspectos de ciclos de vicio que había en nuestra alma?
Porque no es en el espíritu, es en el alma en donde se tienen estas cosas. Pero hay que conocer lo que tenemos en el espíritu para que el alma pueda vencer esos ciclos, esas áreas de raíces de maldad que hubo en nosotros y que pueden ser, que hubo en la dimensión espiritual. Oigan, que hubo en mi dimensión espiritual, pero que ahora yo, teniendo la nueva naturaleza, puedo vencerlas en mi alma, puedo vencerlas en mi pensamiento, puedo vencerlas en mi mente. Puedo entonces, por el amor derramado dentro de mí, puedo decir, sí, el amor de Dios nos irrita. Entonces, ¿por qué carambas te irritas, Clemencia? ¿Por qué? ¿Me siguieron acá? Si ya tengo la justicia, ya tengo el amor de Dios derramado en mi corazón. Entonces, ¿sí puedo vencer o no puedo vencer? Sí puedo vencer, pero yo tengo que conocer el poder que hay dentro de mí, de justicia, de verdad. Porque esa naturaleza sí, ahora en mí es innata, es verdadera, porque yo soy una en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, y su justicia no impide su amor. Ambos fluyen en perfecta armonía. Entonces, justicia con el amor derramado en nuestro corazón tiene que fluir en perfecta armonía. Van de la mano, son del mismo río. ¿Cuántos son los ríos? ¿Cuántos tenemos los ríos de agua viva? Pertenecen al mismo río, vienen del mismo río, vienen de la misma fuente, vienen de la misma semilla, ya no la semilla corrupta que tenía una raíz de iniquidad y maldad y pecado, ahora es de una semilla incorruptible que nos dio una nueva naturaleza y que a causa de la nueva naturaleza ya no tengo raíz de iniquidad que gobierne mi espíritu. Ahora mi alma tiene que aprender a vivir en este nuevo estado. Mi alma tiene que aprender a vivir en este nuevo estado, arriba y no abajo. No perteneces al estado de muerte y de pecado, en donde había raíces profundas de iniquidad. Más en una visión que tuvo el pastor, dice, creo que fue el de las moscas, si no estoy mal, hablaba acerca de que cómo esas raíces abajo jalaban a la persona. Pero ¿saben por qué? Si tú no tienes una mente en la renovación de tu entendimiento correcta a la mente de Cristo, pues esas raíces te van a estar llamando todavía. ¿En dónde? En el alma, no en el espíritu. Por eso tienes que conocer en dónde está tu espíritu. ¿Qué tiene tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu en Dios? Bien, continuamos porque la cosa está emocionante. Bien, ok, ya, Salmos 89, ya, ok, yes, ok. Vamos a Apocalipsis 4:8. Recordemos que estamos hablando de la santidad de Dios, que incluye rectitud y justicia. Uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente. ¿Qué continuamente qué? ¿Qué repetían continuamente? Santo, santo, santo. Día tras noche. Repiten, y mire la palabra, repiten. O sea, que es una palabra continua dada por los ángeles en el trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Entonces, es un atributo, hermanas, que necesitamos entender que ya lo tenemos, debido a que tenemos ahora la semilla incorruptible de Dios, y la semilla incorruptible de Dios da una raíz santa. Diga, da una raíz santa. ¿Qué fue lo que hablamos acerca de la raíz santa? La semana pasada, ¿cuántos se acuerdan? Si la raíz es santa, ¿y no lo han visto? No. Ok, si la raíz es santa, ¿qué va a pasar con las ramas? Entonces, ¿somos o no somos? Ahora viene la santificación de nuestra alma, que es el alma comenzando a entender lo que es en la naturaleza divina para vivir desde la naturaleza divina de Dios en nosotros. O sea, vivir desde el Espíritu, ya no de lo que fue,
sino de lo que es ahora. Ya no del estado en donde se encontraba, que se encontraba abajo, muerta en sus delitos y pecados, sino arriba. Dile a tu alma, estás arriba. El estado de vida, es ahora arriba, porque has resucitado con Cristo. ¿Será que el alma del Señor Jesús se quedó abajo? Dice la palabra de Dios que no había cuerpo. Y el cuerpo tiene que ver con el alma, y el alma tiene que ver con el cuerpo. ¿Pero por qué? Porque en la dimensión espiritual la muerte nunca lo pudo retener. Amén. Bien, continuamos. Dios es santo, este atributo es íntegro o perfecto en un sentido moral. Por lo tanto, Él es puro de corazón, de temperamento, actitudes, comportamientos. Él es libre de pecado, de afectos pecaminosos, perfectamente puro, inmaculado y completo en carácter moral. Diga esto después de mí, está inherente. El carácter santo de Él es inherente en Él. Y si es inherente en Él, ¿cuántos creen que tienen ahora la naturaleza divina de Dios? Si esa naturaleza divina de Dios, la santidad es inherente, ¿cómo vamos entonces nosotros a ser en Él santos? Porque es que está inherente en la naturaleza de Él. ¿Cuántos tienen la naturaleza divina de Dios? Vamos, abran los ojos a la verdad que estoy diciéndoles. ¿Cuántos tenemos la naturaleza divina de Dios? ¿Cuántos saben que el ser santo es inherente en Él? ¿Sí o no? Inherente. ¿Que pertenece a qué? A su naturaleza. Si tenemos la naturaleza de Dios, ¿cómo es ahora esa naturaleza en nosotros? Esa santidad de Dios en nosotros. ¿Es inherente o no es inherente? Entonces, ¿por qué no lo creemos y comenzamos a manifestar y dejar fluir esa santidad para que tome el alma? Y sea el espíritu, la santidad del espíritu, de la rectitud, de la verdad, de lo justo, de todo lo que es Él en esa naturaleza divina, poderlo tomar lugar en nuestra alma para manifestarlo como Él quiere que lo manifestemos. Así como es Él, así también soy yo ahora en esta tierra. Amén. Bien, entonces, la justicia no es solo algo que Dios hace, sino lo que Él es. Entonces, si Él es justo, ¿cómo van a ser las obras de Él? Ahora, ¿cuántos estamos en la naturaleza divina de Dios? ¿Cuántos creen que Él es justo? Y que Él hace obras de justicia. Entonces, si estamos ahora en Él y estamos en esa naturaleza, ¿cuántos podemos entonces decir que realmente somos justos porque Él que ahora es en mí uno es justo? Métanse en su corazón esto. Estoy llevando una clase completamente diferente. Es el Espíritu Santo en mí quien está hablando. No soy yo hablando. Él nos está mostrando la capacidad de la naturaleza divina de Dios, en donde se encuentran todas las características inherentes en el único Dios verdadero, en el único Dios santo. ¿Me siguieron acá? Entonces sí lo podemos ser. Lo que Él nos quiere decir en esta mañana, sí podemos ser como Él, Dios mío. Como su Hijo Jesucristo fue aquí en la tierra, sí lo podemos ser. Todo lo que Él ejecuta está lleno de verdad y rectitud. En su justicia no hay sombra de error ni variación. Oigan, aprendan a vivir en esa justicia. Aprendan a manifestar la justicia. Está dentro de ti. Se puede vivir rectamente, se puede vivir una vida recta, verdadera. Sí se puede. Porque la semilla es justa. Es la semilla santa de Él la que está dentro de nosotros. Y si la raíz es santa, justa, verdadera y recta, yo también, las ramas también. Y se puede, oye, una rama que tiene ese tipo de raíz, ¿qué clase de fruto va a dar? Fruto de justicia, de rectitud, de santidad, de lo verdadero, de lo bueno. ¿Por qué? Porque es que la semilla es buena, las raíces son buenas, santas. Pues tanto como rama, yo tengo que dar lo que soy en Él, en la dimensión espiritual,
pero mi alma lo tiene que entender. Mi alma tiene que entender que esta ya no está. Bien, continuamos. Esto está bueno, esto está bueno. Bueno, ok. 13, 14. Bien. Su juicio expresa su santidad y su verdad. El juicio es la manifestación activa ¿de qué? De su justicia santa. Diga, el juicio es la manifestación activa de su justicia santa. Pregunta, el juicio, miren y verán a esto. El juicio es ¿qué? La manifestación activa de su justicia santa. El justo y el santo. Se llevó a cabo el juicio de mi naturaleza de pecado para que yo viniera ahora a tener ¿qué? Justicia santa. O sea que la actividad de mi nueva naturaleza tiene que ser ¿qué? Una justicia santa. ¿Por qué? Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque esto, naturaleza, pecado, raíz de iniquidad, de maldad, de pecado, ¿ok? Todo lo que esa semilla corrupta proyectó a través de mi vida, dando el fruto de corrupción y de podredumbre, ¿ok? Ya fue hecho en el juicio, en la cruz del Calvario. Espero que el Señor les esté dando esta revelación, porque es muy profunda. Volvamos a repetir. El juicio, la cruz del Calvario, es la manifestación activa ¿de qué? De su justicia santa, porque Él no podía vivir en nosotros. ¿A causa de qué? A causa de que la semilla corrupta echó raíces profundas de maldad en nuestros corazones. Estábamos abajo en el estado de pecado. ¿Tiene frío? ¿Sí me siguen? ¿Y en dónde se llevó ese juicio? Ahí. ¿Qué se le fue imputado a él? Mi naturaleza de pecado, todos mis pecados. ¿Qué fue lo que lo desfiguró antes de ponerlo aquí? La naturaleza de pecado. ¿Por qué tuvo que llevar la corona de espinas? Para destruir el imperio que causó la muerte a causa de la naturaleza de pecado en mí, para que ya usted no viviera en la angustia en que se vivía en esa naturaleza de pecado, para que ya usted no viviera en esa falta de paz, consumida en la tristeza, en la depresión. No. Esto es importante que lo entendamos. Continuamos. Dios no juzga por impulso, sino por verdad y santidad absolutas. Él no tiene preferencias. No sucede como aquí en Colombia. El fiscal presenta su caso delante del juez y la contraparte, la otra persona, tiene su abogado de plata, de dinero, pero como ya el juez fue comprado, entonces no lo mira culpable, sino lo mira que ya inocente. Porque tristemente tenemos una justicia que se vende y que compra cualquier cosa. Y de eso voy a hablar hoy, porque necesito que entiendan lo que está sucediendo en Colombia, porque la raíz del problema es mayor de lo que podamos llegar a pensar. Porque en Colombia no hubo justicia sobre lo que hicieron los guerrilleros, ni los paramilitares, ni ninguno de ellos. No hubo justicia. La justicia le dio la espalda y dijo, ahora los declaro inocentes. Así no lo hizo Dios en la cruz. ¿Sí me siguen acá? Así de injusta es la injusticia de Colombia. Y ahí está la raíz del problema que ahora tenemos. Miren todo lo que está sucediendo, todo a causa del presidente Santos, que dijo, vamos a perdonarlos. Vamos a hacer esto, vamos a darles, vamos a esto. ¿Qué pasó con las víctimas? Como dice Bukele en verdad, y se lo dijo también al Papa. Oiga, es que este asesino, mire todo lo que hizo. Esta persona, mire todo lo que hizo. ¿Y quién va a tener voz ahora para esas personas
¿Quién los va a indemnizar a ellos? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a hacer algo por ellos? Si yo no juzgo al reo, ¿qué va a suceder? La justicia no se va a cumplir. Por eso fue que él tuvo que ser el reo y llevarse mi pecado. Pero eso no lo entienden tampoco ellos. Por eso es que nunca ha habido un verdadero arrepentimiento, ni nunca podrá haber una verdadera paz, porque la raíz del problema es la corrupción. Así de sencillo. Y voy a continuar diciéndole algunas cosas porque vamos a orar por esas cosas, porque la raíz del problema es esa. No se indemnizaron, les importó las víctimas. Exacto. Les importó las víctimas, que eso, que la JEP, que la no sé qué, que la no sé cuánto, que la UNRI, que la CATA, todas esas fachadas que hizo el gobierno, porque son fachadas que hizo el gobierno para indemnizar a las víctimas. ¿Ok? Eso es falso, todo eso es falso. De ahí que todo lo del gobierno de Petro es falso. Y no solamente ahora, eso comenzó con Santos. ¿Okay? Bien, continuamos. Sus juicios son inmutables y perfectos porque proceden de un Dios ¿qué? Perfecto. Por eso ya el hacha está en la raíz. ¿Cuántos creen eso para Colombia? ¿Cuántos creen eso para Colombia? El hacha está en la raíz ya del árbol. Listos. ¿Y quién va a ejecutar ese juicio? La iglesia. ¡Firmes por la patria! No, es verdad. Yo le estoy creyendo a Dios que Dios va a levantarlo de una manera tal. Y ese es el miedo que ellos tienen. Que muchos van a ir a la cárcel. Y tendremos que hacer cárceles como la de Bukele. Claro que sí, gloria a Dios porque lo vamos a lograr. ¿Ok? Y estamos anhelando. Es como yo no sé si han visto hay un video cortico creo que es de la República Dominicana y habla, necesitamos a un Bukele en nuestra patria. Bueno, entonces continuamos, ok. Salmo 9:8, Jehová juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Podemos reclamar esto, oiga, sobre Colombia. Señor, necesitamos un hombre de Dios. Necesitamos que Él juzgue a Colombia con justicia y a los pueblos de Colombia con rectitud. Salmo 119, 160. 119, 160. Dice, tus juicios son verdad desde la eternidad. Necesitamos que la ley se levante a juzgar, a hacer juicio verdadero a los asesinos, a los secuestradores, a los pedófilos, a los que chantajean, ¿a qué más? ¿Qué más? Vamos, ayúdenme. ¿Ok? A los que toman a los niños y los llevan a las filas de la FARC. Necesitamos esto en nuestra patria Colombia. Amén. Bien, Apocalipsis 15:3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Bien, la justicia de Dios lleva a cabo la rectitud. La justicia de Dios ejecuta el castigo. Oye, la justicia de Dios ejecuta el castigo, pero la justicia de Colombia, en la rama judicial de Colombia, no ejecutó el castigo sobre los malhechores. No se ejecutó justicia. Los ha premiado. Ajá. A Miguel. ¿Víctima? Bueno, ok, bueno, es triste, pero ¿por qué? Porque la rama judicial está ¿con quién? Con el gobierno de Petro. No hay ni uno que no sea corrupto. No hay ni uno que no sea corrupta. Y doy gloria a Dios porque tenemos todavía la Corte Suprema de Justicia. Y esa tampoco, inocente de verdad. Oh my God. Bueno. Podemos declarar juicio
sobre esas injusticias. La iglesia de Jesucristo sí puede reclamar juicio sobre esas injusticias. Bueno, no, Dios mío, de verdad impresionante, de verdad impresionante, impresionante, impresionante. Por eso necesitamos firme por la patria, porque Él lo ha dicho y nosotros lo creemos. Necesitamos un cambio en la rama judicial de todos estos jueces y fiscales podridos que hay. No digo que todos, no voy a generalizar, porque no me gusta generalizar. No es correcto tampoco generalizar. No sería recto tampoco generalizar. Pero sí muchos. Y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Bueno, entonces, sí, vamos a hacer cosas chévere. Bien, vamos ahora. Su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Y quiero que lo abran, porque quiero que subrayen. Porque no basta, oigan bien, no basta con decir, amo la justicia, quiero la justicia. Tenemos que entender que amamos la justicia, pero detestamos lo que está sucediendo en Colombia. ¿Sí me siguen acá? Y eso está en Hebreos 1:9. ¿Sí? ¿Es Hebreos 1:9? Sí, ok. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto se está refiriendo al Hijo de Dios, ok. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ok, entonces, mire lo que el Señor me enseñó una vez, ya hace muchos años. Amo la justicia, la abrazo, pero tengo que odiar todo lo que venía de la naturaleza de pecado, en la manera incorrecta de pensar que había dentro de mí. ¿Ok? Correcto. Porque yo puedo decir, amo a Dios, pero sigo pecando. Entonces sí, es amar a Dios, es amar la naturaleza divina de Dios en sus atributos inherentes que están dentro de mí, pero tengo que odiar esto. Tengo que despreciarlo, tengo que verlo aquí en la cruz, donde fue el juicio. ¿Me siguen aquí? Yo no sé por qué no se me emocionan más. A mí esto me emociona. Pero tranquilo, no te preocupes. Puedes continuar ahí siendo homosexual, siendo esto, siendo lo otro, o fornicando. No. Tenemos que odiar todas las obras de la carne. La mentira, el engaño. ¿Ok? Oh, Dios entiende lo que yo siento. No, mentiras del diablo. Dios quiere que tú ames la justicia y odies esta naturaleza de pecado que hubo en ti. Y todos los actos que generaban esta naturaleza de pecado. Y eso es tremendo. Continuamos en el versículo rápido. Bien. Salmo 11, 4 al 7. No lo voy a leer, pero lo pueden mirar. ¿Ya está abajo cerrada la puerta? ¿Sayán? Por favor, Germán, gracias. Ok. La bondad y la severidad son elementos de un carácter perfecto. Pongan atención. La bondad y la severidad son elementos de un carácter perfecto. Sin bondad, el carácter es duro e inflexible. Pero también sin severidad, la bondad se degenera en debilidad. Vuelvo y repito, porque es un pensamiento muy hermoso. La bondad y la severidad, o lo que se llama ser uno estricto, ¿ok? ¿Dónde es que? Ok, aquí. Okay. Son elementos de un carácter perfecto. Él es severo. ¿Fue severo con su hijo en la cruz? Pero también fue bondadoso para con nosotros. Y luego dice, sin bondad, el carácter es duro e inflexible. Sin la bondad. Si no hubiera habido bondad de él, nunca hubiera declarado Génesis 3:15.
Hubiera dejado a la humanidad que se perdiera sola. ¿Me siguen? Bien, pero también sin severidad la bondad se degenera en debilidad. ¿Quién se llevó todo en la cruz? Cristo, por bondad, por benignidad, por amor. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, si tenemos a un Dios severo, estricto, pero mandó a su Hijo para que ahora en esa naturaleza de pecado fuera juzgada, para que yo no viva en la liviandad de mi pecado, porque le costó la vida de su Hijo. Entonces vemos severidad y vemos bondad. Ahora quiero decirles aquí algo. También nosotros en Él tenemos que ver la severidad del juicio que fue de la naturaleza de pecado mía en la cruz. Pero también tengo que ver la bondad de Él en la que me sacó de allá y me dio lo de Él. Amén. Y se puede. Por eso es que con un hijo o con una hija o aún con la iglesia misma, sí tenemos que ser severos, estrictos, pero así también tenemos que ser bondadosos. Hermano, si es verdad, usted está haciendo esto y esto y esto, y es verdad que el juicio fue llevado a cabo en la cruz del Calvario, eso es verdad. Pero usted tiene que cambiar su manera de pensar, porque usted está obrando livianamente con el pecado. Así que lo único que le va a suceder es que usted paulatinamente va a alejarse de Dios. Y va a permitir que el pecado se enseñoree de usted. Así de sencillo. Amén. Entonces continuamos. Romanos 11, 22. Sin severidad la bondad se degenera en debilidad. Entonces debe haber un balance, ¿no? Perfecto entre estas dos. Ya ahorita vamos a ver el versículo, porque hay un versículo acerca de esto. Romanos 11, 22. Lo vamos a abrir todos. Romanos 11, 22, para que lo entiendan. Tenemos que entender que nuestro pecado lo llevó a Él a la cruz del Calvario. Y que usted tiene el poder del Espíritu ahora para llevar su pecado a la cruz del Calvario y no dejarse gobernar por Él. Sea severo en el juicio que Él llevó a cabo. Él fue severo. Vamos a leer el versículo 11:22. 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces sí hay una severidad y hay una bondad. Y ellos, oye, los que se empeñan en mantener esta naturaleza, va a haber una severidad. Oigan, el que no cree en que el juicio fue llevado a cabo de mi naturaleza de pecado, va a ser ya condenado. No, Dios no es malo, Dios es justo. Porque así es Él, justo. ¿Me siguieron? Entonces muchas veces vemos el libro de Apocalipsis y vemos, qué pocotón de cosas, Dios mío, toda esa ira de Dios derramada, sobre los impíos, sobre los malos, sobre los corruptos, sobre esto, sobre lo otro. No, Dios es malo. ¿Perdón? Nunca creyeron en su Hijo y en el juicio de la severidad que vino a causa de nuestra naturaleza de pecado en su Hijo. Porque Él no tuvo compasión de su Hijo cuando estaba en la cruz. Pero no porque no hubiera sentido en su corazón, sino porque Él sabía que era el único medio para podernos salvar y darnos ¿de qué? De su naturaleza divina. Por eso es que Él será severo para los que no han creído en su Hijo.
Y el juicio de la ira de Dios se cumplirá. Porque se cumple, se cumple. Porque el hacha ya está. ¿En dónde? En la raíz de los árboles. Y si ellos no se arrepienten, serán cortados. Serán cortados. Firme por la patria. Esto está interesante. Esto me da unas ideas para orar luego. ¡Ay! Gloria a Dios. Ok, Señor. Bien. No podemos solamente amar lo bueno, tenemos que odiar lo ¿qué? Lo malo. Habacuc 1:13. Habacuc 1:13 es uno de los profetas menores. Tus ojos son demasiado puros para aprobar el mal y no puedes mirar con buenos ojos la maldad. 1:13, sí. Sí. Uy, ¿se fue la luz? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Lo apagaron? Ok, está bien. Yo pensé que se había ido la luz. Ok. Vale, no, está bien, está bien. Están de verdad muy, muy congelados. Pero Linda, yo la veo ahí. ¿Está con frío? ¿Quiere una chaqueta? ¿Quiere una chaqueta? ¿No? Ok, bueno. Entonces, tenemos que entender que solo se deleita en lo que es santo y lo que es justo. ¿En qué nos vamos a deleitar nosotros? En lo que es santo, lo que es justo, lo que es verdadero, ¿cierto? ¿Y qué debemos hacer con lo malo cuando viene a tocar? Rechazarlo. Lo odio. Odio el mal genio. Odio esas actitudes incorrectas. Yo le he hablado hacia el Señor. ¡Las odio! Pero haz algo rápido, Señor. Haz algo en esta manera de pensar, porque es en la manera de pensar donde somos afectados. Cuando viene el pecado a tocarnos. Esa es la manera de pensar. Bien, continuamos. Proverbios 15, versículo 9. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. ¿Cuántos sabemos que nos ama? No solamente porque seguimos la justicia, nunca hubiéramos podido seguir la justicia si no hubiera sido por su naturaleza divina impartida dentro de nosotros, porque por Él se nos fue imputada su justicia, no por nosotros, sino por Él, porque Él se llevó la raíz del pecado, la destruyó totalmente. Él hizo la provisión para la liberación del hombre de pecado. Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Miren este versículo tan poderoso. Ábranlo, subrayenlo. ¿Ok? Él mismo cargó ¿qué? Nuestros pecados. ¿Dónde? Sobre su cuerpo. ¿En dónde? En la cruz. ¿Qué pecados? Los suyos y los míos, todos los pecados de la humanidad. Para que nosotros podamos, ¿qué? ¿Cuál fue la razón para que Él se llevara en la cruz los pecados y luego absorbió la muerte? ¿Para qué? Para que usted ahora se vea muerto. ¿A qué? Al pecado. Tremendo, tremendo. Y luego dice, y después de que estamos muertos al pecado, ¿vivir qué? Lea el versículo. ¿Vivir qué? Vivamos de la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Ok, vivir para la justicia, o sea, vivir para lo recto, lo justo y lo verdadero que procede de esta naturaleza divina de Dios. ¿Se puede? Creámosles que sí. Destruyemos la incredulidad y creamos. Porque aún en la fe del Hijo de Dios podemos lograr creerlo. No en nuestra fe. Oye, viene de esta naturaleza divina de Dios la fe. Aquí había incredulidad. Aquí había incredulidad. Aquí está el poder de la fe, el autor y consumador de la fe. Él es el testigo fiel y verdadero. Él fue el que dio testimonio de que la simiente incorruptible es Dios hecho carne. Él fue el que dio testimonio en todas las cosas. Amén. Bien, no hay perdón sin expiación.
Tenía que haber alguien quien pagara por el pecado para ser libres del pecado y de la muerte. Efesios 1:7. No hay perdón sin expiación. Tenía que haber alguien que pagara por el pecado para ser libres del pecado y de la muerte. ¿Por qué creen ustedes que en el Antiguo Testamento ninguno pudo tener esto, sino vivían como almas vivientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo no había venido todavía. Sí, no había salvación. ¿Me siguen aquí? Pero vino Él y las cosas cambiaron en el Nuevo Testamento. Ahora podemos tenerlo de Él. Efesios capítulo 1, versículo 7. Ábranlo. Quiero que lean estos versículos. En quien tenemos redención por su sangre. ¿El qué? El perdón de pecados. ¿Según la qué? Las riquezas de su gracia. Él se lo lleva. Oigan, Él se lo lleva. Derrama su sangre ¿para qué? Él es el Cordero de Dios que quita ¿qué? Los pecados del mundo. ¿Quién los perdonó? Él. ¿Por qué? Porque Él se los llevó. Ahora, ¿cómo me ve? ¿Me ve aquí? ¿O me ve acá? ¿Y cuál es el veredicto y la sentencia? El veredicto inocente, sentencia justo. Puse justo porque la vida de Dios en nosotros es lo que nos hace justos. Naturaleza divina. Para recibir vida, gloria, justicia, obligatoriamente hubo ¿qué? Un juicio. Entonces, ay Dios mío, Señor, gloria a Dios. Bueno, todo acercamiento a Dios es sobre la base de su sangre pura, justa, derramada por nosotros. La expiación tenía una demanda más profunda en la santidad de Dios. Su derramamiento, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento se mostraban los corderos, los sacrificios de los animales, etcétera, etcétera. Si el ofrendante no llevaba al animal como ofrenda del pecado, quedaba igual. No había expiación o no había perdón. Pero recuerde, la sangre solo cubría en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la sangre limpió. La raíz de iniquidad. La raíz corrupta, la naturaleza corrupta del pecado. ¿Okay? El corazón podrido que había a causa de una mente podrida, entenebrecida. Todo, absolutamente todo, fue lavado, limpiado y fuimos redimidos en Él. Bien, vamos a continuar. ¿Cuántos están contentos por la enseñanza? Amén, 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 amén. Yo también estoy más contenta que... ¡Ay! Porque ya tengo algo para orar, 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 orar. Tenemos que destruir esa maldad. Tenemos que destruir la injusticia que la rama judicial en Colombia produjo con las víctimas, haciendo de los victimarios sí, haciendo de los victimarios los justos, los que estaban haciendo lo correcto por una ideología satánica. Mi chica. Ok, sigamos. En su justicia, en su justicia se revela también su amor y su misericordia. Dios no pasa por alto el pecado, pero provee el medio justo, ¿para qué? Para perdonarlo. Él no le dio, él no dijo, voy a mirar del otro lado. Es como su hija que está haciendo algo incorrecto o una persona que está haciendo algo incorrecto y usted coge y mire, pone la vista para el otro lado para no mirar. O como el ladrón que está robando en el bus y usted por miedo se queda callada la boca y no dice nada. No, él no hizo eso. Él no hizo eso. Dios no pasa por alto el pecado, pero proveyó ¿qué? El medio justo. ¿Y quién era? Cristo Jesús. Bien, la otra. Su justicia se satisface ¿dónde? ¿Dónde se satisface? En la cruz. Vamos, leamos. Su justicia se satisface ¿dónde? En la cruz, donde la misericordia y la verdad se unen, se dieron un beso. Así su amor no contradice su justicia, sino que la cumple plenamente. ¿Ok? Porque el amor es justo, el amor es recto, el amor es perfecto. Viene y procede también de la santidad que hay de su corazón, de ese atributo inherente que hay en él. Bien, continuamos.
Continuamos. Salmo 145. Salmo 145, versículo 17. Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 85, 10 al 13, hermoso versículo. La misericordia y la verdad se besaron o se encontraron. La justicia y la paz se besaron. 85, 10 al 13. Quiero que lo abran, porque quiero que lo subrayen en sus Biblias. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotó de la ¿qué? De la tierra, y la justicia miró desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Qué hermoso versículo. Y todo esto fue hecho por su Hijo. ¿Dónde? En la cruz, porque allí fue el juicio de nuestra naturaleza de pecado. Amén. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Cómo lo mostró? Su amor en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. ¿Conocía usted al Señor? Aunque conocía, eso sí, tenía un historial de la historia de Jesús en la cruz y todo, pero no había una revelación. Pero ahora tenemos la revelación. Ya no estamos viendo al Jesús de la historia o al Jesús que la religión nos lo mostró. No, ahora vivimos en el Cristo verdadero. Amén. Bien, todo lo de Él es eterno porque Él es el Dios eterno. Salmo 90, versículo 2. No lo vamos a leer. Malaquías 3:6. Yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario está vigente hoy para usted y para mí. Cuando usted, oigan bien, si usted se mira aquí en la cruz y mira esta naturaleza de pecado aquí crucificada, usted va a entender que ya usted está muerto al pecado, pero en el poder de la resurrección está viva para Él. Significa que la naturaleza divina de Dios está viva en usted ahora mismo. No está. Esa estuvo mejor dicho, Chicho. Sellen la palabra, como dicen unos predicadores. No, mentiras. Yo no soy de esas. Pero ¿sí me entienden lo que acabo de decirles? Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Bien, continuamos. Ok. Salmo 119, 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces, Dios es eterno en su ser y en todos sus atributos. Él es eterno en todo su ser y todos sus atributos. Significa que todos los atributos que son inherentes en Él no tienen principio, no tiene final, porque lo eterno no tiene ni principio ni tiene final. Continúa siempre siendo en Él eterno. Por eso es que vemos el Apocalipsis. Es el último libro. Y entendemos que vendrá un castigo sobre los impíos, porque no han creído que Él se llevó el juicio de su naturaleza de pecado y que Cristo Jesús es quien dijo quién es. Dios hecho carne. Amén. Bien, siguiente. La justicia y el juicio son el fundamento del trono de Dios, porque Él gobierna con verdad, rectitud y fidelidad. Pero sobre este fundamento se mueve su amor, su misericordia, eternos como Él mismo. Entonces piensen esto. Trono de Dios, cimiento de justicia y de juicio. Si Dios es eterno, el trono de Él y sus cimientos son ¿qué? Eternos. Son atributos eternos en Él, son inherentes en Él y Él no cambia.
Él no cambia. Tanto que cuando el hombre pecó, dio la salida perfecta. La simiente incorruptible te aplastará la cabeza. ¿Me siguieron acá? Amén. Y luego dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, y de saber que Él es eterno y no cambia. Vemos cómo se manifiesta el cumplimiento de la sentencia de muerte en el hombre después de comer. Por eso podemos mirar el equilibrio entre justicia, juicio y misericordia, gracia de Dios. Justicia de Dios, cumplimiento de su palabra, y como en la caída del hombre, Dios actuó conforme ¿qué? Al cimiento de su trono, pero le dio la esperanza de misericordia. La semilla de la mujer te aplastará tu cabeza. El poder del pecado sería crucificado y la autoridad de la muerte, la autoridad del pecado sería crucificada y el poder de la muerte sería quitada. Porque la muerte fue por el pecado. Un solo pecado, ¿ok? Métanse esto en el corazón, fue un solo pecado. No fueron muchos pecados, fue uno solo. La desobediencia a causa de la incredulidad. ¿Ok? Sí, señor. Romanos 5. Lo que no me acuerdo es el versículo. Sé que comienza desde el 12, donde hay un paralelo entre el primer Adán y el segundo Adán. Pero está en el capítulo 5. Muy bien, Andresito, muy bien. Qué lindo. Ok. Bien. Entonces vamos a entrar en el segundo punto de nuestro bosquejo. Vamos a mirar la caída del hombre. ¿Se cumple qué? La sentencia que Dios habló. Ahí vemos dos diapositivas. La gloria de Dios se perdió, fue destituida. Luz y vida se apagaron, no hubo más. ¿Y vino a ser qué? Esto, una naturaleza de qué? De pecado. Cristo se lleva la naturaleza de pecado. Cristo se lleva todo lo que venía a causa del pecado. Cristo, aún la semilla cae a la tierra, es sepultada y muere. Entonces ya no hay semilla corrupta para que haya una raíz de iniquidad. ¿Sí me siguen acá con esto? Es importante que entiendan esto. Si hay maldades todavía que necesitan ser sacadas en la parte dimensional del alma, no del espíritu, hermanos. No del espíritu, porque el espíritu es un nuevo espíritu y es un nuevo corazón con una semilla nueva. Y si la semilla es la incorruptible, pues la raíz va a ser exactamente a la esencia de lo que es la semilla. Por eso se tuvo que llevar la semilla. Por eso la semilla tuvo que caer y morir. Por eso fue que Él pudo desarraigar desde lo más profundo hasta lo más alto de la maldad todo poder del pecado en nosotros. Amén. Bien, entonces ahí vemos. Y vuelve otra vez entonces. Entonces, aquí, en Cristo Jesús, ¿qué pasó? ¿Se llevó qué? El juicio. Y volvemos otra vez ¿a qué? ¿Volvemos otra vez qué? A la justicia. ¿Sí se fijan lo hermoso que es el plan de salvación y redención de Él a causa de la cruz? ¡Wow! Esto me parece tremendo. Tremendo me parece. La perdió, naturaleza caída, pero fue de vuelta cuando Él se llevó la naturaleza caída, el corazón malo, la semilla y todo lo que venía en conjunto y en esencia, espíritu, alma y cuerpo, que fue degenerado, pero se lo llevó todo acá. ¿Para qué? Para que volvamos otra vez a ser como Él. Volvemos al original. Volvemos al original y aún en una mayor dimensión de gloria. Porque la gloria postrera del primer hombre, ¿ok? Será mayor. Sí, será mayor. O sea, la gloria postrera, o sea, la que tenemos ahora en Cristo Jesús es mayor que la primera. Hay una mayor gloria. Amén. Porque es una semilla ahora
por la cual nosotros hemos nacido de nuevo, la semilla incorruptible. Te amo, Señor. Habla, continúa hablando a través de mí. Me gusta cuando lo haces. Ay, no soy yo, eres tú. Ok, bien. Entonces, vamos un momentico a algo aquí en este segundo punto. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí ya dio la sentencia. ¿Ok? Ya dio la sentencia. Ya el veredicto. Dios habla en Isaías 55, 10, 11 que Él cumple su palabra. ¿Cumplió su palabra? ¿Fue severo? Claro. ¿Pero fue bondadoso en Génesis 3:15? Sí. ¿Ok? Bien. Dios declaró una sentencia de muerte cuando el hombre desobedeció. Esta palabra no podía volver vacía, sino que se iba a cumplir. La dimensión espiritual en la que entró el hombre fue una separación de la vida de Dios. Se cumplió en ese mismo instante. Tanto fue que se cumplió inmediatamente que el hombre se escondió, porque ya no se vio con la luz de vida. Ya estaba desnudo. Pero Él en la cruz se lleva la naturaleza de pecado para devolvernos su esplendor de gloria. Gracias, Señor. Tome un momentico allí para meditar esto. Y dele gracias a Dios por su Hijo. La severidad del pecado fue hecha sobre su cuerpo para que ahora yo pudiera recibir la bondad de lo que yo merecía, en lo que yo habitaba y vivía y existía, el pecado reinando la muerte sobre mí. Hoy te doy gracias, Señor. Profundiza, Señor, esta verdad. Profundo, profundo en mi alma, en mi cuerpo, para que entendamos profundamente, Señor, que hay una nueva fuente, una nueva semilla, una nueva raíz, que es un nuevo árbol. Es el árbol de vida. Es la vid verdadera. Y nosotros somos tus ramas para producir del fruto de justicia. Hoy te doy gracias. Ministra, Señor, a nuestros corazones para que se llene de agradecimiento. Para que veamos, Señor, que por el sumo gozo cumplido en la cruz, podemos nosotros ahora también gozarnos, viéndonos muertos al pecado, pero vivos para ti. Que sí se puede vivir, Señor, una vida del Espíritu, en la santidad del Espíritu, en la justicia del Espíritu, en la verdad de todo lo que somos, en esa naturaleza divina, en donde todos los atributos de Dios son inherentes en esa naturaleza para poder nosotros fluir en esos ríos de agua viva a través de nuestra alma y manifestar así la gloria de su poder, la gloria de su santidad, la gloria de su justicia, la gloria de su verdad, la gloria de su naturaleza en nosotros. Te bendigo, Señor. De verdad que es un momento tan profundo. Ministra, Señor, en lo profundo del corazón. Que no salgamos hoy iguales de aquí. Que continuemos, Señor amado, llevándonos de gloria en gloria. Transformándonos de gloria en gloria a una mayor gloria. Porque la gloria de ahora es mucho, mucho mayor que la gloria original.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, entonces vamos ahora a... la justicia se manifiesta en destitución y separación. Romanos 3:23. Entonces, la justicia de Dios, a causa del juicio que fue declarado en el hombre, ¿qué creó? ¿O en qué estado se encontró el hombre? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos ¿de qué? ¿De la gloria de qué? De Dios. Entonces, destituir aquí significa destruir, perecer. Recuerden, todo se perdió. Quedamos así, destituidos de la gloria. Destituir significa destruir totalmente o perecer, sinónimos: arruinar, deshacer, desbaratar. La idea que comunica no es la de extinción, porque continuamos con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿correcto? ¿Correcto? Continuábamos con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en la caída. Pero por eso no comunica una cuestión de extinción, sino una cuestión de ruina o distorsión, dañando todo el bienestar que producía el espíritu de la mente del reino en el hombre. Entonces, vemos que en la gloria de Dios las cosas cambiaron. Amén. Bien. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5, versículo 12 y versículo 21. Ahí está el versículo que usted dijo. Cuando Adán pecó, esto es de otra versión, cuando Adán pecó, todo el mundo se vio afectado. El espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano fue afectado. El pecado entró en el espíritu de la mente y el resultado fue la muerte. Es una versión diferente, 5:12. Y así siguió la muerte a este pecado, proyectando una imagen que oscura y tinieblas sobre toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Versículo 21 es de esta otra versión. El pecado reinó ¿a través de qué? De la muerte. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la muerte. ¿Qué reinaba? La muerte. ¿A causa de qué? De un solo pecado. Un solo pecado. Bastó para que la gloria fuera destituida. Por eso la sentencia: el día que comas de ese árbol, ese día morirás. ¿Amén? Bien. Génesis 3:23 nos dice que Él los echó y los sacó Jehová Dios del huerto del Edén. Yo les enseñé lo que significaba echar y lo que significaba sacar. Son dos palabras diferentes. Les dije, en el echó significa que no me acuerdo si, lo sacó, era que los sacó de la dimensión de gloria en que estaban, y los echó fue que los sacó de la dimensión espiritual del reino en que se encontraban. ¿Bien? Entonces, el acto de expulsar al hombre del Edén fue la manifestación visible del juicio. Oiga, el acto de expulsar, el acto de haber quitado esto, la gloria, fue la manifestación visible ¿de qué? Del juicio. ¿Cuál había sido el juicio? La muerte, culpable. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Bien, vamos ahora, punto B. Vamos a mirar, la sentencia se cumple, pero también se revela ¿qué? La misericordia. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya les enseñé también acerca de la vestidura. El Señor nos dio una enseñanza tremenda. Les dije que era la vestidura no solamente en la parte natural, sino también en la dimensión espiritual. Puso pieles de túnicas de animal. En este acto Dios no anula su justicia, sino que revela su misericordia. Así, el juicio se cumple, pero la gracia comienza a revelarse. Para cubrir la desnudez del hombre y la mujer, una vida inocente fue sacrificada desde el principio. Una muerte sustituta en lugar del culpable. Así se establece el principio del sacrificio
expiatorio. ¿Quién fue el que se llevó ahora la naturaleza de pecado? Cristo. ¿Cómo lo llevó? Crucificándola. ¿Qué destruyó? La muerte. Amén. Entonces, todo lo que le sucedió al hombre se lo lleva a él en la cruz para que ahora podamos gozar de esta dimensión. Bien, para cubrir la desnudez, ok, ya se lo leí. Aquí se establece el principio del sacrificio expiatorio que más adelante hallaría la plenitud en Jesús, el Cordero de Dios. ¿Quién nos vuelve a vestir en su gloria? Jesús. ¿A través de qué? Del poder de la resurrección. Nos devuelve su justicia. Amén. Pero en una dimensión más profunda, este acto también revela algo espiritual. El hombre, al perder la gloria y la naturaleza divina, fue revestido ¿de qué? De una piel ¿qué? Animal, símbolo de que su condición había descendido. De lo espiritual, descendió a lo animal. Recuerde que ella era una animal. La serpiente es un animal. Y tenía una mente caída. Fuimos llevados o arrojados a esa misma dimensión del estado de una mente caída e entenebrecida por el pecado. Amén. Bien, entonces el hombre es culpable y debía recibir la sentencia de muerte. Veredicto. Vamos a mirarlo. Veredicto. Ok, veredicto, ¿qué dice? Sentencia, muerte. ¿Qué dijeron acerca de Jesús? Culpable, reo de muerte, ¿sí o no? Todo lo que nosotros debíamos de ser acusados, Él fue acusado. Para que en la cruz del Calvario se llevara ¿qué? El veredicto. Éramos culpables. Pero luego también lo sentenciaron a muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Se llevó Él todo? Sí. ¿Quiénes éramos los culpables? ¿Quiénes éramos los condenados a muerte? Nosotros. ¿Y qué hizo Él? Dijo, déjame morir por ellos. Déjame hacerme un reo de muerte, culpable, para que ellos vuelvan otra vez a la inocencia, para que ellos puedan tener tu naturaleza de nuevo, Padre, en ellos, para que ellos se puedan ver en tu gloria. Ya el veredicto no sería culpable. Ahora somos inocentes, justos, verdaderos, santos. Ya la sentencia sería justos o vida de Dios en nosotros. Diferente a este veredicto que hubo en la humanidad a causa del primer pecado, que conllevó una naturaleza pecaminosa, un corazón entenebrecido, una raíz corrupta a causa de una semilla. Recuerden que las palabras de la serpiente fueron la semilla que fueron sembradas en el corazón de la mujer. Padre, Señor, que entendamos esto de verdad. Oh, Señor, gracias. Gracias, gracias. Veredicto culpable. Dios declara culpabilidad después de escuchar la confesión, la sentencia, la maldición de la muerte. Gloria a Dios. Bien. Génesis 3, en el Génesis 3, después de que Adán y Eva desobedecen, comiendo del fruto prohibido, Dios los confronta. Dios les hace preguntas. Así como hace el juez preguntas, así también hizo preguntas. Ahora escucha tú las respuestas y luego emite el juicio. El proceso del juicio fue así. Imaginémonos como si hubiera sido un juicio. ¿Okay? Dios es el juez justo. ¿Bien? Y Dios le hizo la pregunta, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Me escondí?
tenía miedo. El veredicto, Dios declara culpabilidad después de escuchar la confesión o la excusa de cada uno. Aquí se determina quién es responsable, la serpiente, la mujer y el hombre. Le pregunta. No, es que la mujer le dice, es que fue la serpiente. Y el hombre dice, ¿quién? Fue la mujer. Pero él hace juicio sobre los tres, porque los tres fueron culpables. Amén. Vayan a descanso, por favor. Gracias, gracias, gracias.